Hola amigos, tengo una pregunta hoy que hacerles. ¿De qué color ven mi cabello? Ay, sigue azul. Es que yo escuché que Dios podía hacer cualquier cosa. Así es que me puse a pedirle que si por favor me podía hacer que mi cabello fuera rosa. Es que a mí me gusta más el rosa que el azul. Pero creo que algo pasó porque mi cabello sigue azul. Así es, Lala, pero no te preocupes. Hoy vamos a aprender que Dios tiene una misión especial y un propósito especial para todas las cosas. Y a veces cuando Dios nos dice no, también es una respuesta. Pon atención, Lala. Sí. Ok, Lala. Pues la niña de la que vamos a hablar hoy, de esta maravillosa mujer de la que vamos a hablar hoy, pidió algo muy parecido a ti. Esta niña se llamó Amy Carmichael. Nació en Irlanda del Norte en 1867, un 16 de diciembre, y cuando Amy era pequeña, ella veía que su mamá tenía unos hermosos ojos azules. Así es que un día le dijo: Señor, si tú puedes hacer cualquier cosa, yo te pido que mañana al despertar mis ojos, en vez de ser cafés, sean azules. Y lo pidió con todo su corazón. Así es que al día siguiente, Amy se levantó, corrió al espejo de su casa y dijo: ¡Ay, mis ojos siguen cafés! Su mamá le dijo a Amy que Dios la había hecho así con un propósito especial y que Dios sí había escuchado su oración, solamente que le había dicho que no. Y cuando Dios a veces nos dice que no, es porque tiene algo mejor para nosotros, pero Dios siempre contesta. Amy creció y al poco tiempo ella se dio cuenta de que Dios tenía un propósito para sus ojos. ¿Lo quieres conocer? Cuando Amy creció a los 15 años, conoció a Jesucristo como su Salvador. Ese día, mientras en la iglesia se escuchaba el canto de Cristo me ama, ¿lo conoces? Cristo me ama. Amy notó que ella siempre había conocido del amor de Dios en su mente, pero que nunca le había pedido perdón por sus pecados y nunca lo había invitado a entrar a su corazón. Así es que esa noche Amy llegó a su cuarto y a solas le entregó su vida a Jesús y le dijo: yo quiero servirte con todo mi corazón. Después de un tiempo, la historia nos dice que Amy se encontró con una ancianita indigente en la calle. Cuando la vio, dice que la ayudó, pero a la vez sintió mucha vergüenza de las personas que la estaban viendo atrás. Dijo: ¡ay, qué van a pensar de mí viéndome con esta ancianita indigente! Pero cuando llegó a su casa se arrepintió y dijo: está mal que yo haya sentido vergüenza por servir a mis semejantes. Así es que ese día Amy le prometió a Dios que todo lo que hiciera en su vida lo iba a dedicar a servir a los demás. Y así lo hizo. Pues un día, mientras estaba en su iglesia, llegó a predicar un predicador muy famoso misionero llamado Hudson Taylor, el cual se adentró a toda China para hablar sobre el evangelio y para que las personas conocieran al único Salvador en China. Cuando lo escuchó, Amy dijo: ya sé lo que quiero hacer con mi vida. Quiero dedicarle toda mi vida al Señor en las misiones mundiales. Y el país a donde Dios la llevó fue a India. Primero Amy fue a Japón. Estuvo unos años ahí y se dio cuenta de que no era el lugar que Dios le tenía preparado. Así es que Amy llegó a la India. Cuando comenzó a ver las costumbres que tenían, Amy comenzó a hablar el idioma que se llamaba tamil. Comenzó a estudiar el sistema de castas de la India. Hizo otra cosa muy importante. Cuando comenzó a ver sus ídolos, ella dijo: quiero adentrarme al templo de los hindús para saber qué es lo que ellos adoran y qué es lo que ellos creen. Pero no podía entrar como extranjera. Así es que pintaba su color de piel y su color de sus brazos, su cara, su cuerpo con tés y con cafés para hacerse del mismo color que los hindús. Y también un día se vestía completamente como ellos.
Un día una mujer a la que ella les hablaba de Cristo le dijo: Amy, qué bueno que tus ojos no son de color, pues si hubieran sido de otro color, esos no los pudiéramos haber disfrazado o pintado. Amy dijo: oh, es verdad, Dios tenía un propósito aún para mis ojos azules, pues ella amó su obra la obra de Dios en la India. Cuando ella comenzó a entrar en las pláticas de las personas y comenzó a darse cuenta de sus costumbres, notó una costumbre terrible que tenían en estos lugares, que era que a las niñas las ofrecían a los templos de los sacerdotes de los dioses paganos. Cuando ellas eran muy pequeñas las usaban como esclavas y cuando empezaban a crecer un poco las hacían que ellas vendieran sus cuerpos para que los sacerdotes de los templos pudieran tener dinero. Era una costumbre horrible y se llama trata de personas. Muchas niñas tuvieron que sufrir estas condenas horribles a causa de esta horrible tradición. Amy comenzó a orar ya no solo por las mujeres a las que ella estaba alcanzando por medio de la palabra de Dios, sino que comenzó a orar por estas niñas. ¿Qué es lo que podía hacer? La respuesta llegó muy pronto, pues en uno de esos templos había una niña llamada Prina. A Prina su mamá la había vendido porque había quedado viuda y no tenía cómo sostener a ella y a su hermano. Así es que buscando el favor de los dioses fue y la entregó a este lugar. Prina era tratada con severidad, era una esclava y un día huyó. Ella escuchó el mensaje que Amy estaba dando al público, a las plazas públicas, y dijo: ¿a poco de verdad hay un Dios que me ama? Cuando la encontraron las mujeres al ver que se había escapado, de castigo marcaron las manos de Prina con un hierro caliente para que no le dieran ganas de volverse a escapar. En su dolor, Prina fue con el ídolo del templo y le decía: por favor, ayúdame. ¿Sabes qué era lo que pedía Prina? Morir. Le decía: lo único que te pido es que acabes con esta vida de dolor, llevándote mi vida. Pero Prina pensó y dijo: ¿qué es lo peor que me puede pasar? Voy a salir a buscar a esa mujer que hablaba de un Dios bueno. Prina llegó al lugar de Amy y fue recibida con amor. Amy la tomó como si fuera su hija y sacó la primer muñeca que Prina tuvo, que era de Amy cuando era niña. Seguramente Prina tenía miedo de que regresaran por ella, y sí, las mujeres de este lugar regresaron, pero gracias a las oraciones de Amy y a que Dios las escuchó, no pudieron llevársela. Pero Amy no se iba a quedar con los brazos cruzados de ver el sufrimiento que las niñas tenían que padecer. Así es que comenzaba a entrar en las pláticas de las personas para enterarse cuando iban a alguno de las niñas a ser vendidas al templo pagano, y en una ocasión, la primera ocasión, Amy tomó todo el dinero que tenía y a este hombre que iba a vender a su hija al haber quedado viudo, se lo dio y le dijo: véndemela a mí. Y el hombre aceptó. Al poco tiempo, muchas niñas llegaron con Amy. Muchas niñas llegaron porque huían, a otras las tuvieron que comprar, pero tuvieron que hacer un lugar más grande. De pronto, primero eran 17 niñas, después eran 36, y Amy se dio cuenta de que necesitaban un lugar más grande, pero que también los niños necesitaban apoyo. Así es que se hizo un orfanato donde Amy y las mujeres con las que trabajaba cuidaban de estos niños. Ellas siguieron orando y seguían predicando la palabra por todo el pueblo. Dice la historia que ellas no se conformaron con enseñar solamente y atender a los niños que llegaban, sino que oraron a Dios porque les diera la posibilidad de hacer lugares más grandes y también de hacer un hospital. ¿Y de dónde crees que llegaban todos esos recursos? Amy mandaba cartas y en muchas iglesias de todo el mundo comenzaron a enterarse de esta hermosa labor. Así es que por medio de sobres, aún niños que eran muy pobres, en todo el mundo ponían una moneda y llegaban hasta la India para que estos niños pudieran sostenerse.
No solamente llegaba dinero, sino que al conocer la situación de estos niños, llegaban juguetes que ellos nunca habían conocido, llegaban dulces, llegaba ropa y sobre todo llegaba lo que Amy necesitaba para que pudieran seguir sosteniendo el lugar. Estas mujeres de mucha fe y mucha entrega a Dios comenzaron a orar y dice la historia que aún las personas ricas, al enterarse de esta hermosa labor, daban dinero para que se siguieran construyendo lugares donde pudieran rescatar a los niños. Incluso llegó esta noticia y esta labor que Dios hacía a través de Amy hasta la reina de Inglaterra, quien también les proveyó dinero. Pero hubo algo más importante que Amy hizo. ¿Y sabes qué fue? Que enteró a todo el mundo de lo que estaba pasando con estas niñas, con esta trata de personas, con estas niñas tan pequeñas, y las leyes fueron cambiadas y estas niñas pudieron encontrar protección. Pero la obra siguió. Pasaron los años y Amy veía más y más allá. Dicen que ella nunca se tomó un día de vacaciones, pero un día, mientras iba a ver otro terreno para otra construcción, el auto donde iba cayó en una zanja y la historia nos dice que Amy quedó postrada al romperse su columna. 20 años estuvo Amy antes de encontrarse con la presencia del Señor, antes que ella muriera, y desde su cama dirigía esta fraternidad o comunidad que se llamó Donabit, que era el lugar donde estaban en India y donde seguían rescatando a niñas y a niños en situación vulnerable. Las leyes cambiaron y la vida de estos niños en India cambió para siempre. En estos 20 años, Amy no solo atendió el lugar, sino que habló sobre su ministerio, sobre estos años de trabajo, escribió 37 libros y poemas que fueron de inspiración a muchos misioneros. Incluso para Jim Elliot, que después de muchos años fue a la misión AUCA, fue de inspiración esta mujer. Y hoy recordamos su vida y hoy recordamos la obra que Dios hizo a través de ella, porque fue valiente, porque fue obediente y porque no se quedó sentada al ver la necesidad de las demás, porque habló con fe, porque amó a estas niñas en India y a estos niños y cambió el destino de ellos en su valor con la ayuda de Dios para siempre. Y nosotras podemos ser un instrumento de Dios para cambiar aún la situación más difícil en nuestros países, en nuestras comunidades y en nuestras familias. Seamos valientes y estemos listas para obedecer a nuestro Señor.